Eran casi las 6:30 cuando llegué a casa. La pelea estaba prevista para las 7, así que llegaba tarde a cenar como de costumbre. Siempre llego tarde. Se me olvida la hora que es. Derry había preparado la cena: pollo asado con patatas y maíz. 2 pollos, porque los 3 comemos como leones. Sobre todo Derry. Pero aunque me encanta el pollo asado, apenas pude tragar nada. Sin embargo, me tomé 5 aspirinas sin que me vieran Derry y Soda. Siempre suelo hacer eso, porque no puedo dormir bien. Derry se cree que me tomo solo una, pero por lo general me trago 4 de golpe. Supuse que 5 me bastarían para afrontar la pelea, y con un poco de suerte para quitarme el dolor de cabeza. Luego me di prisa en ducharme y cambiarme de ropa. Derry, Soda y yo siempre nos arreglamos bien para una pelea, y además queríamos que los socios les quedaran bien claro que no éramos basura, que éramos tan buenos como ellos. Soda, llamé desde el baño, ¿cuándo empezaste a afeitarte? Cuando tenía 15 años, contestó a voz en grito. ¿Y Derry? Cuando tenía 13. ¿Por qué? ¿Se te estaba ocurriendo dejarte barba para la pelea? Qué cachondo eres. Tendríamos que enviarte al Reader's Digest. Creo que pagan bien para las pérdidas divertidas. Soda se rió y siguió jugando al póker con Steve en el cuarto de estar. Derry se había puesto una camiseta negra ajustada que traslucía toda la musculatura del pecho y los músculos planos del vientre. No sería yo el social que las viera con él, pensé, mientras que ponía una camiseta limpia y unos vaqueros recién lavados. Ojalá me quedara más apretada, pensé. Soy fuerte para mi tamaño, pero en Windrexville había perdido mucho peso y simplemente no me quedaba bien. La noche era fría y las camisetas no son precisamente la ropa más abrigada, pero nadie coge frío en una pelea, y además las chupas te restan libertad de movimiento. Soda, Steve y yo nos habíamos puesto más gomina de la necesaria, pero es que queríamos que quedase claro que éramos greasers. Esta noche podríamos estar orgullosos de serlo. Es posible que los greasers no tengamos mucho, pero sí una reputación. Eso y el pelo largo. ¿Qué clase de mundo es este en que todo lo que puede enorgullecerme es tener una reputación de hood y el pelo lleno de gomina? No quiero ser un hood, pero aunque no robe cosas ni me líe a golpes con el personal, ni me emborrache, estoy marcado, soy un piojoso. ¿Por qué habría de enorgullecerme? Derry nunca se ha dejado el pelo muy largo, siempre lo lleva bien corto y limpio. Me senté en el sillón de cuarto de estar, a la espera de que apareciese el resto de la panda. Claro que esta noche el único que iba a venir era Tubet. Johnny y Dallas no aparecerían. Soda y Steve jugaban a las cartas y, como siempre, discutían. Soda tenía abierto el grifo de las paridas y las payasadas, y Steve había puesto la radio tan alta que por poco me rompe los tímpanos. Claro que todo el mundo la oye así de alta, pero no es precisamente lo más adecuado para un dolor de cabeza. ¿A ti te gustan las peleas, no, Sora? Le pregunté a bote pronto. Sí, claro, se encogió de hombros. Me gustan las peleas. ¿Cómo es eso? No lo sé, me miró confuso. ¿Por la acción? Es una competición, como una carrera de drags o un baile o algo así. Venga, dijo Steve. Quiero romperles la cabeza a esos socios. Cuando me lío en una pelea quiero machacarle al otro a la cabeza. Me gusta. ¿Y cómo es que te gustan las peleas a ti, Derry? Le pregunté mirando hacia arriba, pues estaba detrás de mí, apoyado en la puerta de la cocina. Me soltó una de esas miradas suyas que ocultan lo que está pensando, pero solo musitó. Le gusta enseñar los músculos. A ti te los voy a enseñar, coleguilla, si no cierras la boca. Dirigí lo que Sora había dicho. Era la verdad. Al Derry le gustaba cualquier cosa que requiriese fortaleza, como el levantamiento de peso o jugar al fútbol o reparar tejados, por muy orgulloso que estuviera de ser listo también. Derry nunca decía nada sobre esto, pero sabía que le gustaban las peleas. Me sentí fuera de lugar. Estoy dispuesto a pelearme con cualquiera y cuando sea, pero no me gusta. No sé si deberías estar en esta pelea, Pony, dijo Derry lentamente. Oh, no, pensé aterrorizado.
Tengo que estar como sea. En este momento lo más importante de mi vida era ayudar a los otros a machacar a los Soshas. Que no me haga quedarme en casa, tengo que estar como sea. ¿Y eso? Otras veces siempre he estado, ¿no? Sí, admitió Derry con un gesto de orgullo. Peleas, pero que muy bien para el tamaño que tienes. Pero es que antes estabas en forma. Ahora has perdido peso. Y no tienes muy buen aspecto, chaval. Has sufrido demasiada tensión. Venga, dijo Sora, intentando sacarse el as del zapato sin que lo viera Steve. Todos nos ponemos tensos antes de una pelea. Déjele pelear esta noche. Uno de puños no hace daño a nadie, no hay armas, no hay peligro. Me lo montaré bien, supliqué. Me enfrentaré a uno pequeño, ¿vale? Bueno, Johnny no va a estar esta vez. Johnny y yo solíamos encararnos con algún tío grandullón. Pero bueno, Curly Shepherd tampoco va a estar, ni Dally, y necesitamos todos los hombres que podamos juntar. ¿Qué le ha pasado a Shepherd? Pregunté, acordándome del hermano pequeño de Tim Shepherd. Curly, que era un tío duro, tranquilo, rudo y una especie de Tim en miniatura, y yo habíamos tenido una vez un desafío, cada cual con el cigarro encendido contra los dedos del otro. Allí estábamos, haciendo muecas y apretando los dientes, sudando como cerdos y con el olor de la carne quemada mareándonos, los dos negándonos a chillar, hasta que resultó que Tim pasó por allí. Cuando vio que nos estábamos abriendo agujeros el uno al otro en la carne, hizo el amago de partirnos una cabeza contra la otra, jurando que nos mataría si nos daba por hacer otra proeza de esas. Aún tengo una cicatriz en el dedo índice. Curly era un hood normal y corriente del centro de la ciudad, duro, no muy brillante, pero me gustaba. Era capaz de hacer cualquier cosa. Está en la nevera, dijo Steve, a la vez que sacaba Sora el as de zapato. En el reformatorio. Otra vez, pensé, y dije, déjeme pelear, Derry. Si fuera una de las facas o cadenas o de eso, sería distinto, pero nadie puede hacerme mucho daño en una pelea de puños. Bueno, consintió Derry. Supongo que puedes, pero ten mucho cuidado, y si te metes un aprieto, chilla, que ya te sacaré yo. Me lo montaré bien, dije cautelosamente. ¿Cómo es que nunca te preocupas tanto por Sora? Y a él nunca le das consejos. Hombre, Derry le puso el brazo al Sora por el hombro. Este es un hermano pequeño del que no tengo que preocuparme. Sora le dio un cariñoso puñetazo en las costillas. Este chavolote sabe usar la cabeza. Sora me miró con un aire burlón de superioridad, pero Derry siguió a lo suyo. Ya ves que al menos la usa para algo, para dejarse el pelo largo. Esquivó el gancho de Sora y se fue hacia la puerta. Tube metió la cabeza por la puerta, justo cuando Derry salía volando. Según bajamos los escalones a saltos, hizo un mortal en el aire, pegó el suelo y dio un bote antes de que Sora pudiera cogerle. ¿Qué pasa? Dijo Tuber alegremente, alzando una ceja. Ya veo que estamos en plena forma para una pelea. ¿Está contento todo el mundo? Sí, gritó Sora, mientras daba él también un salto mortal. Hizo el pino, se puso a andar cabeza abajo y luego dio un sin manos, un voltereta lateral que mejoraba la de Derry. El entusiasmo nos iba invadiendo a todos. Aullando como un indio, Steve salió corriendo a saltos por el césped. Se paró de repente y dio una voltereta hacia atrás. Todos sabemos hacer acrobacias, porque Derry había hecho un curso en el instituto y después se pasó todo el verano enseñándonos a los demás de lo que había aprendido, porque podía servirnos en una pelea. Y sí que nos vino bien más de una vez, pero también sirvió para que acabaran Sora y Tuber en el trullo. Estaban dando volteretas en medio de la acera, andando con las manos y demás, molestando a la gente y la policía. Tú deja que esos dos se lían en una de las suyas y verás. Con un aullido de felicidad, di también una voltereta lateral sin manos y rodé hasta ponerme en pie. Tube me siguió de manera parecida. Soy un greaser, coreó Sora. Soy un DJ, un hood, ensucio en nombre de nuestra hermosa ciudad. Pego a la gente, robo gasolineras. Soy una amenaza para la sociedad.
Tío, cómo me divierto. Greaser, 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 zamarrió Steve, víctima de ambiente, desclasado, podrido, hood de mala muerte. Delincuentes juveniles, no valéis para nada, gritó Derry. Fuera de aquí, basura blanca, exclamó Tube con voz extravagante. Soy un Sosh, soy el privilegiado y el bien vestido. Me monto fiestas en el río, tengo coches modernos, rompo las ventanas y las fiestas elegantes. ¿Y a qué te dedicas tú para divertirte? Pregunté con voz seria, atemorizada. Asalto a Greasers, chilló Tubert y dio una voltereta. Nos fuimos calmando al caminar hacia el solar. Tubert era el único que llevaba chupa. Escondía dentro de un par de botes. Siempre se coloca antes de una pelea, antes de cualquier otra cosa también, si me paro a pensarlo. Sacudí la cabeza. Era incapaz de ver el día que yo tuviera que sacar las fuerzas de una lata de cerveza. Una vez, hace tiempo, había intentado beber. Aquello sabía a rayos, me mareé y me entró dolor de cabeza, y cuando se enteró Derry, me tuvo encerrado 2 semanas enteras. Pero esa fue la primera y la última vez que bebí. Ya había visto bastante de lo que hace la bebida en casa de Johnny. Tube, le dije, decidido a completar mi estudio. ¿Cómo es que a ti te gusta pelear? Me miró como quien mira a un loco. Venga, todo el mundo le gusta pelear. Si todo el mundo se tirase de cabeza al río Arkansas, el viejo Tube se les pegaría los talones. Así que entonces lo completé. Soda peleaba para divertirse, Steve por odio, Derry por orgullo y Tube por conformismo. ¿Por qué peleo yo? Me puse en pensarlo y no encontré ninguna razón de peso. No hay ninguna razón de peso para pelear que no sea la defensa propia. Escuchad, Soda, Ponyboy y tú, intervino Derry, según bajábamos la calle. Si aparece la bofia, os dais el piro inmediatamente. A los demás solo pueden meternos en el trullo, pero vosotros podéis terminar en un correccional. Nadie en todo el barrio va a llamar la bofia, dijo Steve sonriente. Saben qué ocurría si lo hicieran. Es igual, vosotros dos os largáis a la primera señal que haya problemas, ¿no oís? Desde luego, no necesitas un altavoz, aseguró Soda, y le secó la lengua a Derry a sus espaldas. Contuve una risita. Si quieres ver algo divertido, espera a ver a un Hood de los duros sacándole la lengua a su hermano mayor. Tim Shepherd y compañía estaba ya esperando cuando nosotros llegábamos al solar, junto con la pandilla de Brumley, uno de los suburbios. Tim era un tío flaco, con aire gatuno, de 18 años, que parecía un ingenuo DJ que se ve en las revistas y en las películas. Tenía el auténtico pelo negro rizado, ojos provocativos y una larga cicatriz desde la sien hasta el mentón. Un vagabundo le había marcado con una botella rota. Tenía un aspecto duro y malvado, y le habían partido 2 veces la nariz. Como Daly, tenía una sonrisa inflexible y amarga. Era uno de esos que disfrutaban haciéndoselo de Hoods. El resto de su banda era por el estilo. Los chicos de Brumley también, jóvenes Hoods que crecerían hasta convertirse en Hoods viejos. Nunca me había parado a pensarlo, pero al crecer empeorarían, no se harían mejores. Miré a Derry, no se convertiría en un Hood cuando se hiciera viejo. Iba a llegar a alguna parte. Esa es la razón por la que es mejor que el resto de nosotros. Pensé, va a llegar a alguna parte. Y yo iba a ser como él. No iba a vivir en un barrio piojoso el resto de mi vida. Tim tenía la mirada tensa y hambrienta de un gato de callejón. A mí siempre me ha recordado eso, a un gato de callejón, y estaba constantemente inquieto. Sus chicos iban de los 15 a los 19 años, tipos de aire endurecido que estaban acostumbrados a la disciplina más estricta que emanaba de Tim. Esa era la diferencia entre su pandilla y la nuestra. Nosotros éramos simplemente colegas que nos juntábamos, cada cual era su propio jefe. Quizá por esa razón fuéramos capaces de machacarlos. Tim y el jefe de la pandilla de Brumley se adelantaron para darnos la mano a cada uno de nosotros, para demostrar que nuestras pandillas estaban en el mismo bando de esta pelea.
aunque la mayor parte de los tíos de cualquiera de las dos pandillas no eran exactamente los que a mí me gustaría tener por amigos. Cuando Tim llegó a mi altura, se detuvo a contemplarme. Quizás se acordaba de cómo su hermano y yo nos habíamos desviado. ¿Tú y el chico tranquilo de ese pelo negro fuisteis a los que matasteis a esta Soch? Sí, dije, fingiendo estar orgulloso de ello. Luego pensé en Cherry y en Randy, y el estómago me encogió en una náusea. Bien hecho, chaval. Curly siempre nos ha dicho que eres un buen tío. Curly va a estar en el reformatorio durante los próximos 6 meses. Tim sonrió con algo parecido a arrepentimiento, pensando seguramente en la cabezota de su hermano. Le pillaron atracando una bodega. Al muy... siguió llamando a Curly toda clase de epítetos imposibles de reproducir aquí, que en su manera de pensar eran términos de afecto. Contemplé la escena con orgullo. Era el más joven de lo que estábamos allí. Incluso Curly, de haber estado, tenía ya 15 años, así que era mayor que yo. Juraría que Derry también se dio cuenta de ello, y aunque le enorgullecía, supe que también estaba preocupado. Venga, pensé, voy a pelear tan bien esta vez que en el futuro no tendrá que preocuparse de mí nunca más. Le enseñaré que no solo Sora sabe usar la cabeza. Uno de los tíos de Bromley me hizo señas. Por lo general solemos permanecer con los de nuestra pandilla, así que estaba un poco recelosa de acercarme hasta él, pero me encogí de hombros. Me pidió un cigarrillo y lo encendió. Ese grandullón que está con vosotros, ¿le conoce bien? A la fuerza, es mi hermano, contesté. No podría haber dicho sí con honradez. Conocía a Derry tanto como él a mí, y eso, que no es decir gran cosa. ¿En serio? Tengo la impresión de que les van a pedir que sea el que tiene encendido los fuegos artificiales. Es un buen pegador. Quiso decir así que era bueno en esta pelea. Aquellos chicos de Bromley tenían un extraño vocabulario. Dudo mucho en la mitad de ellos fueran capaces de leer el periódico o deletrear algo más que sus nombres, y se les nota en el habla. Es decir, te topas con un tío que una pelea te llama repartir leña, y está claro que no tiene mucha educación. Sí, dije, pero ¿por qué él? Se encogió de hombros. ¿Y por qué no? Di un repaso en nuestros grupos. La mayor parte de los Grishas no tienen un cuerpo guay, ni nada por el estilo. Suelen ser flacos y con cierto aire de pantera, por lo escurridizo de sus movimientos. Esto se debe, en parte, a que no comen mucho, y en parte, que son esquivos. Derry le daba la impresión de ser capaz de machacar a cualquiera de los que estaban allí. Creo que la mayor parte de los tíos estaban nerviosos por la regla de nada de armas. De los chicos de Bromley no conocía nada, pero sabía que la pandilla de Shepherd estaba acostumbrada a pelear con cualquier cosa contundente: cadenas de bicicleta, facas, botellas rotas, trozos de tubería, bates de béisbol y a veces incluso pipas, es decir, pistolas. Tengo un vocabulario desastroso, por muy educado que esté. Nuestra pandilla nunca empleaba armas. Sencillamente no somos tan duros, no. Las únicas armas que hemos usado alguna vez son las facas, y joder, básicamente las llevamos para impresionar. Como tuve con su faca automática de cachas negras. Ninguno de nosotros había herido de verdad a nadie, ni de broma. Solo Johnny. Y no era su intención. Curtis! Gritó Tim. Pegué un bote. ¿Cuál de ellos? Sora le debió el grito. El grande. Ven pa' acá. El chico de Bromley me miró. ¿Qué te dije? Vi cómo Derry se acercaba a Tim y al jefe de los chicos de Bromley. No debería estar aquí, pensé de pronto. No debería estar aquí, y Sora no debería estar aquí, y Steve no debería estar aquí, y Tube no debería estar aquí. Somos Greasers, pero no Hoods, y no tenemos nada que ver con este puñado de futuros convictos. Podríamos terminar como ellos, pensé. Podríamos. Y este pensamiento no le sentó nada bien a mi dolor de cabeza. Entonces volví a reunirme con Sora y Steve y Tube, y los socios iban apareciendo. Llegaron en 4 coches llenos y se agruparon silenciosamente. Conté 22. Nosotros éramos 20,
así que me hice la idea de que estábamos tan igualados como era posible. A Derry siempre le ha gustado vérselas con dos a la vez. Parecían todos cortados por el mismo patrón, limpios y afeitados, con cortes de pelo a los Beatles, con camiseta de rayas o de cuadros o chaquetas rojo claro o marrón anoraks de algodón. Vestidos igual que si fuera al cine en vez de una pelea. Por eso la gente nunca se le ocurre echar la culpa de los socials, y en cambio está dispuesta a echársenos encima de la mínima. Nosotros parecemos hoods, y ellos tienen un aspecto decente, pero también podría ser justo a lo contrario. La mitad de los hoods que conozco son chavales muy decentes debajo de toda su gomina, y por lo que he oído, un montón de socials son malos y de sangre fría. Pero la gente suele moverse por las apariencias. Ocuparon su lugar en silencio, encarados con nosotros, y nosotros hicimos otro tanto. Busqué a Randy, pero no le vi. Ojalá que no estuviera allí. Un tío como una camisa de algodón dio un paso adelante. Dejemos las reglas bien claras. Nada, excepto nuestros puños. El primero que eche a correr pierde, ¿vale? Tim arrojó su bote de cerveza. ¿Entiendes las cosas de puta madre? Se hizo un incómodo silencio. ¿Quién iba a empezar? Derry solucionó el problema. Se adelantó antes de quedar bajo el círculo de luz que formaba una farola. Por un momento, todo aquello pareció irreal, como sacado de una película de DJ. Entonces Derry dijo: «Venga, empiezo con cualquiera». Ahí estaba, con sus anchos hombros, sus músculos tensos bajo la camiseta y los ojos brillándole como el hielo. Por un segundo pareció que nadie iba a tener la valentía suficiente para enfrentársele. Luego hubo un cierto revuelo en el grupo sin caras de los socios, y un tío rubio y fornido dio un paso adelante. Miró a Derry y dijo con tranquilidad: «Hola, Daryl». Algo parpadeó tras los ojos de Derry, y luego se volvieron de hielo. «Hola, Paul». Oí que Soda soltaba una especie de chirrido, y me di cuenta de que el rubio era Paul Holden. Había sido el mejor defensa en el equipo de fútbol de Derry en el instituto, y él y Derry solían andar por allí de colegas. Ahora debe estar en la universidad, pensé. Estaba mirando a Derry con una expresión que no supe cómo calificar, pero que desde luego no me gustó ni un pelo. ¿Desprecio? ¿Compasión? ¿Odio? ¿Las tres cosas a la vez? ¿Por qué? ¿Por qué Derry estaba allí y nos representaba a nosotros? O quizá Paul sentía desprecio y compasión y odio por los Greasers. Derry no había movido un solo músculo, ni había cambiado de expresión, pero ahora se veía que odiaba a Paul. No era solo celos. Derry tenía todo el derecho del mundo a estar celoso. Le avergonzaba estar de nuestra parte. Le avergonzaba que vieran con los chicos de Bromley, con la pandilla de Shepherd, puede que incluso con nosotros. Y nadie se había dado cuenta de ello, excepto Soda y yo. A nadie le importaba, excepto a Soda y a mí. Esto es absurdo, pensé de pronto. Los dos son más inteligentes que todo eso. ¿Qué diferencia supone estar en un bando o en otro? Yo mismo, dijo Paul, y algo como una sonrisa cruzó la cara de Derry. Supe que tenía muy claro que podría vérsela con Paul en cualquier momento. Pero eso era hace 2 o 3 años. ¿Y si Paul fuera ahora mejor? Tragué. Ninguno de mis hermanos había salido derrotado nunca de una pelea, pero yo no estaba apostado lo más mínimo para que alguien fuera a batir su récord. Se movieron en círculo bajo la luz, en sentido contrario a las agujas del reloj, mirándose uno al otro, midiéndose, puede que recordando antiguos defectos y preguntándose si seguirían teniéndolos. El resto de nosotras esperaba con tensión creciente. Me acordé de los libros de Jack London. Ya sabes, esos pasajes en que toda la manada de lobos espera que uno o dos de ellos caigan en la pelea. Pero aquí era distinto. En el instante que cualquiera de los soltase de un golpe, la pelea habría comenzado. El silencio se hizo más y más pesado. Oí el áspero jadear de los chicos que tenía cerca. Derry y el Soch seguían trazando lentos círculos.
Hasta yo mismo podía sentir su odio. Antes fueron colegas, pensé, fueron amigos, y ahora se odiaban el uno al otro, porque uno tiene que currar para ganarse la vida y el otro viene de West Side. No deberían odiarse el uno al otro. Yo ya no odio a los Socs. No deberían odiarse. ¡Un momento! Gritó una voz conocida. ¡Un momento! Darry se volvió para ver quién era, y Paul le lanzó un derechazo a la mandíbula, que habría tumbado a cualquiera, excepto a Darry. La pelea había comenzado. Dallas Winston vino a todo correr para unírsenos. No pude encontrar un Soc de mi tamaño, así que agarré uno parecido y me eché encima de él. Dallas estaba justo a mi lado, dispuesto a comerse a cualquiera. —Creí que estabas en el hospital —grité a la vez que el Soc me tiraba al suelo y yo me echaba a rodar hasta evitar sufrir las patadas de turno. Estaba. Daly lo llevaba mal porque no tenía todavía el brazo izquierdo en condiciones, pero ahora no. —¿Cómo? Me las arreglé para preguntarle, mientras el Soc con el que peleaba me saltaba encima y rodábamos cerca de Daly. Como decía la enfermera con la faca de Tubet, no sabes ya que una pelea no es una pelea a menos que esté yo en ella. No pude responder porque el Soc, que era mucho más pesado que yo creía, me tenía inmovilizado y me estaba aporreando hasta hacerme perder el sentido. Medio mareado, pensé que me iba a arrancar un par de dientes o romperme la nariz o algo así, y supe que no tenía nada que hacer. Pero Darry no me quitaba ojo de encima. Cogió al tipo aquel por el hombro y lo levantó del suelo antes de tirarle con un puñetazo de impresión. Decidí que sería justo que ayudase a Daly, ya que solo podía usar un brazo. Estaban zurrándose lo lindo, pero Dallas estaba llevando la peor parte, así que le salté al Soc a la espalda, le tiré el pelo y le abofeteé. Se giró, me agarró por el cuello y me tiró al suelo por encima de la cabeza. Tim Shepard, que estaba peleando con dos a la vez, me pisó sin querer y me dejó sin respiración. Pronto me estuve en pie, nada más recuperar el fuelle, y volví a saltarle al Soc por detrás, haciendo todo lo posible por estrangularle. Mientras él intentaba hacérsele de mis dedos, Daly le soltó una en todo el morro, así que los tres caímos al suelo jadeando, soltando tacos y puñetazos. Alguien me dio una patada en las costillas y grité, aún sin querer. Algún Soc había tumbado a uno de los nuestros y me estaba pateando con toda su fuerza. Tenía ambas manos cogidas al cuello del otro Soc y me negaba a soltarle. Daly le estaba aporreando y yo seguía allí colgado, a la desesperada, aunque aquel otro Soc me estaba dando patadas sin parar, y bien puedes creer que eso duele. Finalmente, me soltó una patada tan fuerte en la cabeza que casi me dejó sin sentido, y me quedé allí tumbado, intentando aclararme la mente y tratando de no perder el conocimiento. Oí todo el escándalo, pero muy apagado por el zumbido que tenía en los oídos. Las numerosas magulladuras que tenía en la espalda y la cara me hacían daño, pero me sentía lejano de dolor, como si no fuera yo quien lo sufriese. ¡Están corriendo! Oí que gritaba una voz con júbilo. ¡Mira cómo corren los muy! Me pareció la voz pertenecía a Tubet, pero no podía estar seguro. Intenté sentarme y vi que los Socs se estaban metiendo en sus coches y se iban. Tim Shepard estaba jurando en el armeo porque le habían vuelto a romper la nariz, y el jefe de los chicos de Brumley estaba dando un capón a uno de los suyos porque había roto las reglas al usar un trozo de tubería en la pelea. Steve estaba doblado y gruñía a unos 10 metros de donde estaba yo. Más tarde descubrimos que tenía 3 costillas rotas. Soda Papa estaba a su lado, hablándole en voz baja y reconfortante. Tuve que mirar 2 veces cuando vi a Tubet. Le chorreaba la sangre por un lado de la cara y tenía una mano totalmente abierta, pero sonreía feliz porque los Socs habían echado a correr. Hemos ganado, anunció Daryl con voz cansada. Se le iba a poner un ojo morado y tenía un corte en la frente. Hemos derrotado los Socs. Daly estuvo quieto a mi lado durante un minuto
intentando terminar de entender el hecho de que hubiéramos derrotado a los Socs. Luego me agarró por la camisa. «Venga», y me puso en pie de un tirón. Medio me arrastró por la calle. «Vamos a ver a Johnny». Intenté correr, pero tropezaba, y Daly me empujaba con impaciencia. «Date prisa. Estaba empeorando cuando me fui. Quiero verte». No me explico cómo podía Dallas correr tan deprisa, después de los golpes se había llevado, y además con el brazo dolorido, pero procuré no quedarme atrás. Las carreras de atletismo nunca fueron como la de aquella noche. Seguía estando mareando y solo tenuemente me daba cuenta de a dónde iba y por qué. Daly tenía el carro de Buck Merrill aparcado frente de casa. Entramos de un salto. Me senté rígidamente mientras Daly hacía rugir el motor calle abajo. Estábamos en la calle 10, cuando una sirena vino por detrás de nosotros y vi el reflejo de la luz roja girando en el parabrisas. «Haz como que estás enfermo», me ordenó Daly. «Les diré que te llevo al hospital, a lo que por otra parte es bien cierto». Me apoyé contra el cristal frío de la ventanilla y procuré hacerme enfermo, cosa que no me costó mucho trabajo, tal como me encontraba en ese momento. La policía parecía disgustado. «Vale, colega. ¿Dónde está este fuego?» «El chaval», Daly me enseñó con el pulgar. «Se ha caído de la moto y le llevo a toda velocidad al hospital». Gruñí, y no por fingir. Imagino que tenía mala cara, con todos los cortes y magulladuras que llevaba encima. El Madero cambió de tono. «¿Está muy mal? ¿Necesitas una escolta?» «¿Cómo puedo yo saber si está mal o no? No soy médico». «Bueno, la escolta no nos vendrá mal». Y según volvió el policía a su coche, Daly susurró: «Gilipollas». Con la sirena por delante de nosotros, llegábamos al hospital en un tiempo récord. Durante todo el camino, Daly no dejó de hablar, pero yo estaba demasiado mareado para enterarme de lo que decía. «Estaba loco, ¿sabías eso, chaval? Loco por querer que Johnny no se metiera en líos, por intentar mantenerle alejado de las broncas y que no se echara a perder. Si hubiese sido como yo, nunca se habría metido en esa historia. Si fuera listo como yo, nunca hubiese entrado en esa iglesia. Eso es lo que sacas por ayudar a la gente. Artículos en el periódico y un montón de problemas. Más te vale que espabiles, Pony. Tú hazte duro como yo y no te dejes herir. Cuídate y no te pasará nada». Dijo muchas más cosas, pero no entendí todo. Tenía la estúpida sensación de que Daly había perdido la cabeza por cómo seguía rajando, porque Dallas nunca hablaba así, pero ahora creo que no habría entendido si no hubiese estado enfermo. Los polis nos dejaron en el hospital, mientras Dallas fingía ayudarme a salir del coche. En cuanto los polis se marcharon, Daly me soltó tan rápido que por poco me caigo. ¡Deprisa! Corrimos por la entrada, que estaba atiborrada de gente, hacia el sensor. Unos cuantos nos gritaron, creo que porque teníamos un aspecto lamentable, pero Daly no tenía en la cabeza otra cosa que no fuera Johnny. Y yo estaba demasiado confuso para enterarme de nada, excepto que tenía que seguir a Dallas. Cuando llegamos por fin a la habitación de Johnny, el médico nos detuvo. «Lo siento, chicos, pero se está muriendo». «Tenemos que verle», dijo Daly, y sacó una faca de tube. Le temblaba la voz. «Vamos a verle como sea, y si te ocurre impedírmelo, ten por seguro que terminarás en tu propia mesa de operaciones». El médico ni siquiera parpadeó. «Podéis verle, pero porque sois sus amigos, no por esa navaja». Daly le miró un momento, y luego guardó la navaja. Entramos los dos en la habitación de Johnny y nos paramos un segundo a recuperar la respiración con pesados jadeos. Aquello estaba terriblemente en calma. Estaba tan en calma que me daba miedo. Miré a Johnny. Permanecía muy quieto y por un momento pensé angustiado. Ya se ha muerto. Llegamos tarde. Daly tragó, secándose el sudor del bigote. «Johnny Cake», dijo con voz áspera. «Johnny».
Johnny se estiró débilmente. Luego abrió los ojos. Consiguió decir con suavidad. Hemos ganado, resolló Dally. Hemos derrotado a los Socs. Los hemos machacado. Los hemos perseguido hasta echarlo de nuestro territorio. Johnny ni siquiera intentó sonreírle. Inútil. Pelear no sirve. Estaba terriblemente blanco. Dally se mojó los labios con nerviosismo. Aún siguen escribiendo artículos sobre ti en el periódico, por ser un héroe. Hablaba demasiado deprisa, demasiado tranquilamente. Sí, te llaman héroe y nos están convirtiendo en héroes de todos los greasers. Todos estamos orgullosos de ti, colega. A Johnny le brillaron los ojos. Dally estaba orgullosa de él. Eso es lo que Johnny siempre había querido. Ponyboy. Apenas se lo oí. Me acerqué y me incliné sobre él para escuchar de lo que iba a decirme. Sigue siendo dorado, Ponyboy. Sigue dorado. La almohada pareció hundirse un poco y Johnny se murió. Habrás leído que la gente parece dormir tranquilamente cuando está muerta, pero no es cierto. Johnny simplemente parecía estar muerto, como una vela de la que hubiese desaparecido la llama. Intenté decir algo, pero no conseguí emitir ni un sonido. Dally tragó y se acercó a echarle el pelo a Johnny hacia atrás. Nunca lo puedo llevar bien peinado. Eso es lo que consigues por intentar ayudar a la gente, pequeño idiota. Eso es lo que consigues. Se giró de repente y se dejó caer hacia atrás, contra la pared. Se le contrajo la cara del dolor y el sudor le cayó a chorros por la cara. Mierda, Johnny, suplicó, descargando el puño contra la pared, martilleando con él, como si así pudiera hacer realidad su deseo. Mierda, Johnny, no te mueras, por favor, no te mueras. Y de repente salió como una centella por la puerta y escapó corriendo.